Hubo momentos en la historia en que no fue el acero enemigo lo que derrumbó a los imperios, sino el susurro de un aliado, la firma de un traidor, la puerta abierta desde adentro. Imperios que habían resistido siglos de guerra, hambre y fuego, que habían doblegado a naciones enteras y grabado su nombre en la eternidad, se desmoronaron en cuestión de horas, de días, por culpa de un solo hombre, de una sola decisión, de una sola traición. No cayeron ante enemigos más valientes, no cayeron ante ejércitos más poderosos. Cayeron porque alguien, desde las sombras, eligió la ambición sobre la lealtad, el oro sobre la sangre, la cobardía sobre el honor. 10 cuchillos clavados en la espalda de la historia. 10 veces en que el mundo pudo haber tomado un camino completamente distinto y no lo hizo, porque hubo alguien dispuesto a venderlo. Desde las gargantas ardientes de las Termópilas hasta los campos de barro de Waterloo, desde los muros eternos de Constantinopla hasta las llanuras de la India, los traidores más devastadores que jamás caminaron sobre la tierra dejaron una herida que ningún tiempo ha podido cerrar del todo. Prepárate porque lo que estás por descubrir no es solo historia. Es la prueba de que los imperios no mueren por la fuerza del enemigo, sino por el veneno que llevan dentro. ¿Cuánto vale una victoria? ¿Cuánto vale un imperio? La respuesta, a lo largo de los siglos, ha demostrado ser aterradora, a veces no más que el precio de un traidor. La historia de la humanidad está sembrada de batallas épicas, de ejércitos invencibles, de generales que rozaron la eternidad con sus dedos, y sin embargo, en el momento más crucial, en el instante en que la grandeza estaba al alcance, alguien eligió traicionar. Estas son las 10 traiciones que no solo cambiaron guerras, sino que aplastaron civilizaciones, borraron imperios del mapa y redirigieron el curso de la humanidad para siempre. Puesto 10. El año era 480 a.C. En un desfiladero estrecho entre las montañas y el mar Egeo, 300 espartanos bajo el mando de Leónidas habían detenido durante 3 días al ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Jerjes, rey de reyes, comandaba cientos de miles de hombres, y aún así las Termópilas no cedían. Los espartanos no peleaban, arrasaban, no luchaban, destruían. Cada oleada persa se estrellaba contra ese muro de bronce y sangre como si los dioses mismos hubieran decidido que Grecia no caería ese día. Pero los dioses no contaban con Efialtes de Traquis. Este hombre, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de traición en la lengua griega, se acercó al campamento persa y ofreció algo que ningún ejército había logrado: un camino secreto a través de las montañas que rodeaba las Termópilas y llevaría a los persas directamente a la retaguardia espartana. La motivación era simple y sórdida: dinero, recompensa, la miserable ambición de un hombre dispuesto a vender a su pueblo a cambio de oro. Jerjes aceptó, y la historia del mundo cambió en una sola noche. Al amanecer del 4.º día, Leónidas descubrió que estaba rodeado. Los persas llegaban por el frente y por la espalda, cerrando la trampa que Efialtes había diseñado con su cobardía. El rey espartano ordenó a la mayoría de los aliados griegos que huyeran, y se quedó con sus 300 a enfrentar lo inevitable. Murieron hasta el último, y con ellos murió la posibilidad de una resistencia griega coordinada que tal vez habría expulsado a los persas antes de que llegaran a quemar Atenas. Imagina un mundo donde las Termópilas no caen por traición, donde Grecia unida detiene a Persia en ese desfiladero y la historia de Occidente comienza con una victoria, no con una pira funeraria. Puesto 9. En el año 778 después de Cristo, en un paso de montaña entre los Pirineos, la retaguardia del ejército de Carlomagno fue aniquilada hasta el último hombre. A su frente estaba Roldán, el mejor paladín del rey franco, considerado por sus contemporáneos como la encarnación misma del valor. La emboscada fue perfecta, devastadora y completamente imposible sin la colaboración de un traidor desde dentro. Ese traidor era Ganelón, padrastro de Roldán y conde del reino, un hombre que había consumido odio y envidia en silencio durante años. Ganelón reveló a las fuerzas enemigas la ruta exacta del ejército franco, el tamaño de la retaguardia y el momento preciso en que estaría más vulnerable. La masacre de Roncesvalles no fue solo la muerte de un grupo de guerreros, fue el golpe que detuvo el avance de Carlomagno hacia el sur de Europa y selló los límites de su imperio cristiano.
Roldán murió negándose a pedir auxilio, tocando su cuerno solo cuando era demasiado tarde, convirtiendo su nombre en leyenda pero su cuerpo en polvo. La canción de Roldán inmortalizó esa derrota como el mayor poema épico de la Francia medieval, y Ganelón quedó marcado como el arquetipo del traidor que vende a su pueblo por rencor personal. ¿Qué hubiera ocurrido si Ganelón nunca traicionara? Un avance franco más profundo en la península ibérica habría reconfigurado el mapa político de Europa siglos antes de lo que ocurrió, y el equilibrio entre el Islam y la cristiandad en Occidente podría haber sido radicalmente distinto. Pero Ganelón eligió el rencor sobre la lealtad, y ese rencor le costó al mundo un continente entero de posibilidades. Puesto 8. Pocos nombres en la historia de los Estados Unidos cargan con tanto peso de infamia como el de Benedict Arnold. Era el año 1780 y la Revolución Americana pendía de un hilo. Arnold era uno de los generales más brillantes del ejército continental. Un hombre que había demostrado valor extraordinario en batallas como Saratoga, donde su actuación fue decisiva para la primera gran victoria norteamericana. George Washington lo admiraba. Sus soldados lo adoraban. Era, en todos los sentidos, uno de los pilares vivientes de la independencia. Y entonces lo vendió todo. Resentido por lo que consideraba falta de reconocimiento, endeudado y consumido por la amargura, Arnold negoció en secreto la entrega del fuerte West Point, la llave estratégica del río Hudson que habría partido en dos al territorio rebelde. El plan fue descubierto por casualidad cuando el agente británico fue capturado con los documentos comprometedores encima, pero Arnold logró escapar a las líneas enemigas, traicionó a su país, a sus soldados, a su propia leyenda, y a cambio recibió dinero y un rango en el ejército que había jurado destruir. Si West Point hubiera caído, el resultado de la guerra podría haber sido catastrófico para la causa americana, y los Estados Unidos tal vez nunca habrían nacido como nación libre. Puesto 7. Hay traiciones que no se cometen con espadas ni con secretos entregados al enemigo, sino con palabras susurradas en los oídos del poder. El almirante Yi Sun-sin era el hombre que había salvado a Corea de la Besex-Atexin, invasión japonesa durante la década de 1590. Con su armada de barcos tortuga, los famosos Geobuxeon, acorazados de madera y metal que resistían los proyectiles enemigos como ninguna otra embarcación de su tiempo, Yi había destruido flotas japonesas completas y convertido el mar en un cementerio de invasores. Era, sin exageración, el almirante más brillante de su era y uno de los más grandes de toda la historia naval. Pero la corte de Joseon lo temía tanto como lo admiraba. Sus rivales políticos, corroídos por la envidia, tejieron una red de acusaciones falsas hasta lograr que el rey lo destituyera y encarcelara. En su lugar nombraron al almirante Wong Yun, un hombre cuya arrogancia superaba con creces su talento, y la flota coreana fue destruida casi en su totalidad en la batalla de Chilchonryang. Solo la desesperación de la situación obligó al rey a liberar a Yi, pero cuando regresó al mando apenas le quedaban 12 barcos. Con 12 barcos, en la batalla de Myeongnyang, Yi destruyó una flota japonesa de más de 300 embarcaciones, 12 contra 300. Si la traición palaciega nunca hubiera ocurrido, Corea habría aplastado la invasión años antes y el almirante más grande de Asia jamás habría tenido que demostrar lo imposible 2 veces. Puesto 6. Durante siglos, Cartago fue la pesadilla de Roma, no una ciudad, sino una civilización entera, una potencia comercial y militar que dominó el Mediterráneo occidental y desafió a la república más poderosa del mundo antiguo en no una, sino 2 guerras devastadoras. Aníbal, el más grande de sus generales, había cruzado los Alpes con elefantes de guerra y llevado el terror hasta las puertas mismas de Roma. Cartago había sobrevivido lo inimaginable, y entonces sus propios líderes la entregaron. En el año 149 a.C., Roma buscó el pretexto final para destruir a su rival eterna. Catón el Viejo había repetido su famosa sentencia hasta convertirla en un grito de guerra. Cartago debe ser destruida. Los senadores cartagineses, aterrorizados ante la potencia romana, eligieron una y otra vez la capitulación sobre la resistencia. Entregaron rehenes, entregaron armas, entregaron barcos de guerra. Cada concesión fue respondida con una nueva demanda hasta que Roma exigió lo imposible, que la ciudad fuera abandonada y reconstruida tierra adentro, lejos del mar que le daba vida y poder. Solo entonces el pueblo cartaginés despertó, pero era demasiado tarde. Sin armas, sin flota y traicionados por quienes debían protegerlos,
resistieron 3 años con armas improvisadas fundidas en los templos y catapultas construidas con los cabellos de sus propias mujeres. Cartago cayó en el año 146 a.C. Fue incendiada durante 17 días, y su nombre fue borrado del mundo con una ferocidad que solo puede describirse como el fin de una civilización. Si los líderes cartagineses hubieran optado por resistir desde el primer instante, si hubieran elegido el acero sobre la cobardía diplomática, la historia del Mediterráneo podría haber sido radicalmente otra, y el dominio absoluto de Roma sobre el mundo antiguo podría nunca haber llegado. Puesto 5. El año 1757. En las llanuras de Plassey, en el corazón de Bengala, un ejército de apenas 3.200 soldados británicos bajo el mando de Robert Clive se enfrentaba a una fuerza de más de 50.000 hombres comandada por Siraj-ud-Daula, el nawab que gobernaba la región más rica del subcontinente indio. Los números no dejaban lugar a dudas. Los británicos debían ser aplastados, y con ellos, cualquier ambición de la Compañía de las Indias Orientales de controlar la India. Pero Mir Jafar, comandante supremo del ejército del nawab, ya había vendido la batalla mucho antes de que comenzara. En secreto, Mir Jafar había negociado con Clive su propio nombramiento como nuevo nawab de Bengala a cambio de una sola condición: mantener a sus tropas inmóviles durante el combate. Y así lo hizo. Decenas de miles de soldados bajo sus órdenes observaron desde sus posiciones sin disparar un solo tiro mientras los británicos destrozaban metódicamente el flanco que sí combatió. La batalla de Plassey duró apenas unas horas. Siraj-ud-Daula huyó, fue capturado y ejecutado días después, y Mir Jafar tomó el trono que había comprado con sangre ajena. Lo que Mir Jafar no calculó, o eligió ignorar, fue el precio real de su traición. Él se convirtió en nawab, sí, pero en el nawab títere de la compañía británica que desde ese día comenzó a absorber la India entera como una marea imparable. Si Mir Jafar hubiera permanecido leal, si sus 50.000 hombres hubieran combatido, Clive habría sido aniquilado y la historia del colonialismo en Asia habría tomado un rumbo completamente distinto. En cambio, una sola traición abrió las puertas de un subcontinente entero al dominio extranjero durante casi 200 años. Si quieres seguir descubriendo los momentos más oscuros y épicos de la historia militar, suscríbete ahora al canal GLaDOS Historia. Cada semana la historia ruge con acero y leyendas, y tú no puedes quedarte fuera de esta legión. Únete, porque el legado que se construye aquí nunca muere. Puesto. Corre el mes de agosto del año 1939. Europa contiene el aliento mientras Adolf Hitler avanza sus piezas sobre el tablero del continente. El mundo teme la guerra, pero existe un factor que podría detener al Führer antes de que comience: la posibilidad de enfrentar simultáneamente a la Unión Soviética en el este y a las potencias occidentales en el oeste. Ese miedo a la guerra en dos frentes era el único freno real al delirio expansionista nazi. Y entonces, en una sala de Moscú, ese freno fue eliminado de un plumazo. Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov firmaron un pacto que no solo traicionó a Europa entera, sino que traicionó la propia ideología que la Unión Soviética proclamaba defender ante el mundo. El pacto Ribbentrop-Molotov no era simplemente un acuerdo de no agresión. Incluía protocolos secretos que dividían Europa del Este en esferas de influencia, entregando a Polonia, los estados bálticos y partes de Rumania a la voracidad de ambas potencias como si fueran territorios sin pueblo, sin historia, sin alma. Stalin no solo le dio a Hitler la espalda libre para invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, sino que le proveyó materias primas vitales para la maquinaria de guerra nazi durante casi 2 años. La traición era doble y monstruosa. Stalin traicionó a los comunistas europeos que resistían al fascismo con su vida, y traicionó a las naciones enteras que quedaron expuestas a la invasión como corderos sin pastor. Sin ese pacto, Hitler habría enfrentado desde el primer día la amenaza de un frente oriental soviético, una perspectiva que los propios generales alemanes consideraban potencialmente fatal para cualquier campaña en el oeste. El mundo pagó ese pacto con más de 70 millones de muertos. 70 millones de vidas que tal vez, solo tal vez, habrían sobrevivido si en aquella sala de Moscú alguien hubiera elegido el honor sobre la ambición, la humanidad sobre el poder. Puesto 3. El 29 de mayo del año 1453, Constantinopla, la ciudad invencible, la heredera de Roma, la joya que había resistido más de 1000 años de asedios, invasiones y catástrofes, amanecía rodeada por los cañones del sultán otomano Mehmed II.
El Imperio bizantino, reducido a su última ciudad, resistía con menos de 10.000 defensores contra un ejército de más de 80.000 soldados. Era una resistencia imposible, gloriosa, destinada a convertirse en leyenda. Y entonces alguien dejó abierta una puerta. La Quercoporta era una pequeña puerta auxiliar en las murallas de Constantinopla, utilizada para los movimientos tácticos de las tropas durante las batallas. Nadie sabe con certeza si fue negligencia, confusión en el fragor del combate o una traición deliberada lo que la dejó sin cerrojo en el momento más crítico del asedio. Lo que sí sabe la historia es que un grupo de soldados otomanos la descubrió abierta, penetró en la ciudad por esa brecha invisible y comenzó a gritar desde adentro de las murallas que Constantinopla había caído. El pánico se extendió por las líneas defensoras como fuego en pólvora seca, y lo que 50 días de asedio no habían logrado, una puerta olvidada lo consumó en minutos. El emperador Constantino XI murió combatiendo, arrancándose los símbolos imperiales para que su cuerpo nunca fuera identificado y humillado. Constantinopla fue saqueada durante 3 días, y con ella murió el último eslabón vivo del Imperio Romano, la institución política más longeva de la historia occidental. Si la Quercoporta hubiera permanecido cerrada, si ese error imperdonable nunca hubiera ocurrido, el asedio otomano podría haber fracasado como tantos otros antes, y el Imperio bizantino podría haber sobrevivido décadas más, alterando completamente el equilibrio de poder entre Europa y el mundo islámico. Una puerta, un cerrojo, el destino de una civilización milenaria. Puesto 2. El 18 de junio del año 1815, Napoleón Bonaparte, el genio militar más brillante de la era moderna, había regresado del exilio y reunido a Francia bajo su estandarte una vez más. En los campos de Waterloo, en lo que hoy es Bélgica, se jugaba el destino de Europa entera. Napoleón tenía un plan magistral: destruir al ejército del duque de Wellington antes de que llegaran los refuerzos prusianos, y para ello necesitaba que su mariscal, Michel Ney, lanzara un asalto coordinado y definitivo en el momento exacto. También necesitaba que el mariscal Grouchy interceptara al ejército prusiano y lo mantuviera alejado del campo de batalla. Ninguno de los dos cumplió. Ney, presa de una furia irracional que algunos historiadores atribuyen al agotamiento y a los traumas de años de guerra, lanzó carga tras carga de caballería contra las líneas británicas sin coordinarlas con la infantería ni con la artillería, desperdiciando la flor de la caballería francesa en embestidas gloriosamente inútiles. Grouchy, en cambio, ignoró el estruendo de los cañones de Waterloo y siguió persiguiendo al ejército prusiano en dirección equivocada, sin acudir al rescate cuando el resultado todavía era decidible. Cuando los prusianos llegaron al campo de batalla y rompieron el flanco derecho francés, el destino de Napoleón estaba sellado. ¿Fue incompetencia? ¿Fue agotamiento? ¿Fue algo más oscuro, más deliberado? Algunos historiadores han señalado que ciertos oficiales del alto mando napoleónico habían estado en contacto con los Borbones y tenían todo el incentivo para desear que Napoleón perdiera aquella batalla. Lo que es indudable es que en Waterloo, el ejército más experimentado de Europa fue saboteado desde adentro, y el hombre que había conquistado el continente fue enviado al exilio definitivo en una isla del Atlántico Sur de la que nunca regresaría. Sin esas traiciones de mando, la historia de Europa en el siglo XIX habría tomado un rumbo completamente distinto, y el mapa del continente podría haber sido el sueño unificado que Napoleón nunca logró completar. Puesto 1. El trono de la traición más devastadora de la historia no pertenece a un general cobarde ni a un mercenario sin escrúpulos. Pertenece a un amigo, pertenece a alguien en quien Julio César, el hombre que conquistó las Galias, que cruzó el Rubicón y que doblegó a la república más poderosa del mundo antiguo, depositó su confianza sin reservas. Su nombre era Marco Junio Bruto, y el 15 de marzo del año 40 y antes de Cristo, en los idus de marzo, cambió el curso de la civilización occidental para siempre. César fue apuñalado 23 veces en el Senado romano por un grupo de conspiradores que se llamaban a sí mismos los liberatores, los libertadores. Bruto era el alma moral de la conspiración, el hombre cuya participación legitimaba el acto ante los ojos de Roma, porque si hasta el propio Bruto, el amigo más leal de César, había alzado el puñal, entonces el tirano debía ser realmente tan peligroso como decían. César, según las crónicas antiguas, al ver a Bruto entre sus asesinos, dejó de resistir y se cubrió el rostro con la toga. No murió solo por las heridas de acero, murió de traición.
Lo que los conspiradores no comprendieron fue que al matar a César no salvaron a la República, sino que la destruyeron definitivamente. La guerra civil que siguió consumió a Roma durante más de una década y al final del caos emergió Augusto, el primer emperador, clausurando para siempre la era republicana que Bruto creyó defender con su puñal. Si César hubiera vivido, habría completado sus reformas, habría consolidado una Roma más estable y más justa, y la transición entre república e imperio podría haber sido radicalmente diferente o nunca haber ocurrido. Pero Bruto eligió la ideología sobre la amistad, el miedo sobre la lealtad, y con ese gesto forjó la condena de todo lo que decía amar. Su nombre quedó inmortalizado no como libertador, sino como el símbolo eterno de la peor de todas las traiciones, la que le clava el cuchillo a quien más confía en ti. Los imperios mueren por el acero de los enemigos, pero solo los traicionan quienes los conocen por dentro. Y ese es el legado oscuro e inmortal que la historia nunca olvida.